Saludos chicos, en la clase de hoy vamos a un poco empezar repasando en donde nos quedamos sobre los principios de la evolución y luego acabar este capítulo para poder pasar a el próximo que pues vamos a un poquito expandir sobre la evolución en cómo pues cómo surgen las nuevas especies, ¿no? Y cómo evolucionan las poblaciones. Ya nosotros habíamos hablado un poquito de la historia o cómo fue desarrollándose ese pensamiento evolutivo. Hablamos de cómo funcionaba la selección natural y pues lo que vamos a hablar ahora principalmente va a ser la evidencia que hay detrás de la teoría de evolución, porque si la estamos llamando una teoría, quiere decir que es una explicación que ha sido sustentada por mucha evidencia, ha sido probada y requete probada extensamente y rigurosamente. Por eso, pues, la llamamos una teoría. Entonces, un poquito para repasar, habíamos presentado los postulados que había planteado tanto Darwin como Wallace en su manuscrito. El primero, pues que dentro de una población de organismos de la misma especie, ¿no? Que viven en un mismo lugar, vamos a encontrar cierta variación en características que son heredadas. Recuerden que esa parte es bien importante, que son características que se heredan, ¿no? Y pues, si hay variación, así como hay variación dentro de las poblaciones humanas, ¿no? En colores de piel, en alturas, en facciones, etcétera, pues dentro de esa variabilidad es que puede surgir donde unas características, unos rasgos, eh, puedan tener cierta ventaja en un tipo de ambiente, ¿no? El segundo postulado es que, pues, los rasgos, o por lo menos algunos rasgos, sí son heredados y son pasados de padres a hijos. Y esa parte es bien importante porque son esos rasgos que dan una ventaja dentro de un ambiente los que permitan que un individuo sobreviva, se reproduzca y deje esos genes, deje esos rasgos a la próxima generación. Y eso es lo que hace que vaya cambiando cómo se ve, ¿verdad? O los rasgos que tienen las poblaciones a través del tiempo. El tercer postulado tiene que ver con que, pues, no todos los organismos que nacen van a poder sobrevivir, van a poder lograr reproducirse y pasar sus genes a la próxima generación, simplemente porque pues, los recursos son limitados, no hay comida para todos, no hay espacio para todos y pues siempre van a haber retos. Y pues los que tengan una ventaja sí son los que van a poder sobrevivir. Y como habíamos dicho, esta idea un poco le llega a Darwin a través de las lecturas que hizo sobre trabajos del economista Thomas Malthus. Y como yo les decía en la clase anterior, en eso era muy bueno Darwin, atando ideas eh, provenientes de ramas, digamos, diversas de las ciencias, ¿no? Incluso las ciencias sociales, la economía. Entonces, el cuarto postulado tiene que ver con la supervivencia y la reproducción, que no están dictadas por el azar, sino que los que tienen eh, alguna ventaja son los que van a poder sobrevivir, son los que tienen una mayor probabilidad de dejar sus genes en esa próxima generación. No va a ser todo el mundo el que sobreviva, no va a ser todo el mundo el que se pueda reproducir, ¿verdad? Y les había presentado el ejemplo, que es como un ejemplo clásico de las polillas o los moths europeos que por mucho tiempo las poblaciones, aunque vienen de dos colores, ¿no? Blancas o negras, eh, por lo regular era muy común encontrar más polillas blancas que negras, porque usualmente se posaban en las cortezas de los árboles y estos árboles en los bosques estaban cubiertos por unos líquenes que le daban un color como claro, ¿no? So, esas polillas blancas tenían una ventaja porque se podían camuflajear mejor con la corteza del árbol y hacían que sus depredadores, que eran aves, se les hiciera más difícil verlos. Por ende, las polillas negras eran las más fáciles de ver, las más fáciles de depredar, eran las que tenían la menor probabilidad de sobrevivir y pasar sus genes a la próxima generación. Ahora, como les dije, la evolución no es una cosa que vaya para mejorar, eh, cambia, ¿no? Lo que
en un ambiente es ventajoso, en otro ambiente puede ser desventajoso. Eh, lo que sucedió es que luego de la revolución industrial, que empiezan las fábricas a liberar toda esta contaminación aérea, poco a poco fueron matando un poco los líquenes que crecían en esas cortezas de árboles y ya pues, no va a haber esa cobertura clara en esas cortezas, sino que se va a ver el color oscuro de la corteza de un árbol y ahora las que son fáciles de depredar, las que tienen menores probabilidades de sobrevivir son las polillas blancas, las que les va mejor son las negras y lo que se da es como un cambio en esa población, evoluciona, ¿no? Y a este tipo de cambio le llamamos microevolución, porque están cambiando como los rasgos predominantes. Ahora las que tienen la ventaja son las polillas negras, porque pues son más fáciles de escondérsela a los depredadores, son las que sobreviven, son las que tienen mayor probabilidad de reproducirse y dejar esos genes a la próxima generación. Otra vez, simplemente porque ocurrió un cambio en el ambiente, lo que era ventajoso bajo unas condiciones ya no lo hace. Y Darwin llamó a este proceso el proceso de selección natural y él utiliza ese nombre porque él conocía lo que se conoce como la selección artificial. Es lo que nosotros los humanos hemos hecho desde que empezamos a cultivar, a hacer agricultura. Escogíamos las características que nos parecían más favorables a nosotros en los granos, en las frutas, en los vegetales y cruzábamos, ¿verdad? Las cepas de plantas para asegurarnos que los guineos fueran más dulces, más grandes, las zanahorias más anaranjadas, más grandes, más jugosas, etcétera. Y así también hacemos, ¿verdad? Comúnmente con razas de perros, razas de gatos, etcétera. Cruzamos las características que nos gustan, que nos parecen estéticamente bonitas o ahora que la mayoría de la gente pues tiene menos espacio en sus casas o vive en apartamentos, pues queremos perros más pequeños, que ocupen menos espacio, que necesiten correr menos distancia, etcétera. Y eso es lo que vamos escogiendo. No es lo que es más favorable en la naturaleza, es lo que a nosotros nos parece bonito o lo que nos parece eh, útil o práctico, ¿no? Como les dije, lo hacemos con la agricultura, lo hacemos con los animales, incluso con los animales de ganado, mucho más, ¿verdad? Eh, y pues por eso, de ahí viene el nombre de selección natural que usa Darwin, porque aquí no está seleccionando el humano, está seleccionando el ambiente, la naturaleza en la que está seleccionando lo que funciona, lo que es más apto, que es la palabra que él usó, ¿no? Fit, de fitness. Eh, y pues este proceso de selección natural va a estar modificando las poblaciones. Recuerde que la evolución ocurre a nivel de poblaciones. Los individuos no evolucionan, las poblaciones son las que evolucionan y es un proceso que toma tiempo. Va a actuar sobre los individuos dentro de una población y va a ir cambiando cómo se ve esa población, ¿verdad? Los rasgos que vemos dominando en esa población. Y después lo vamos a ver más a nivel de los genes, ¿no? De los alelos que hay ahí. Y eso lo vamos a hablar más adelante. Pero como vemos ese proceso de evolución, por lo menos a nivel de poblaciones, es que va a ir cambiando el porcentaje, digamos, en el caso aquí, el ejemplo de los escarabajos que habíamos hablado en la clase pasada, el porcentaje de escarabajos oscuros versus escarabajos blancos va a ir cambiando con el tiempo porque se está dando una selección. El depredador está seleccionando y el depredador aquí es la naturaleza. Está escogiendo los que son más fáciles de comer, esos son los que tienen menos ventaja y está favoreciendo, ¿verdad? A los oscuros, a los que se pueden esconder mejor, tienen una mayor probabilidad de sobrevivir, de reproducirse y pasar esos genes que, que, los, que le dan ese color, esa pigmentación oscura en su cuerpo. Eso es lo que se está pasando a las próximas generaciones, haciendo que con el tiempo el porcentaje de escarabajos blancos o claros sea menor y en algún momento podría ser hasta cero, ¿no? Si continúa esa presión y el ambiente no cambia de ninguna manera. Bueno, y vamos a hacer esta pregunta rápida. Le voy a pedir que una vez vea las opciones, tome un tiempo para pensarla, ¿verdad? Para ver si usted está entendiendo.
Pero la pregunta es la siguiente: si se produce una mutación en un individuo de una población, ¿es eso evolución? Las opciones son A, sí, cualquier cambio en un individuo siempre resulta en la evolución de toda la población. B, sí, las mutaciones siempre codifican para rasgos favorables. C, no, las mutaciones siempre conducen a la muerte. D, no, la evolución es el producto de cambio en la población, no en un individuo. Ahora, tómese el tiempo, piense cuál usted cree que es la mejor opción y ahora yo le voy a decir cuál es la contestación correcta, ¿verdad? Aquí la contestación correcta es la D, no. La evolución es un producto y, bueno, no punto. La razón por la que esto no es un ejemplo de evolución es porque la evolución es el producto de cambio en la población. Nunca lo vamos a ver a nivel de un individuo en la población. La A, pues, primero, es incorrecta porque no, la respuesta de que eso es evolución, como les dije, es no. Ya eso descalifica la A. Pero la segunda parte de esa oración o de esa premisa tampoco tiene sentido. Cualquier cambio en un individuo siempre resulta en la evolución de toda la población. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Otra vez, cuando hablamos de evolución no nos enfocamos en un individuo, nos enfocamos en la población. Los cambios que van ocurriendo en la población son los que interesan. La segunda, sí, la mutación siempre codifican para rasgos favorables, pues no es cierto. Hay mutaciones que pueden ser favorables, hay mutaciones que pueden ser neutrales, hay mutaciones que pueden ser dañinas. Las mutaciones son procesos totalmente aleatorios. Algunos funcionan a nuestro favor, algunos en nuestra contra, algunos ni nos damos cuenta que ocurrieron. Eso no va por ahí lo de la mutación. Y pues eso también aplica a la C, ¿verdad? ¿Todas las mutaciones conducen a la muerte? No, eso tampoco es cierto. Ahora, vamos a repasar cosas importantes que usted tiene, ¿verdad? Los puntos más importantes que se tiene que llevar sobre la evolución. Primero, los individuos no evolucionan. Es la población la que evoluciona a través del tiempo. Es un proceso que toma tiempo. Y para que desemboque en que se creen nuevas especies, toma aún más tiempo. Por eso Darwin necesitaba encajar, cuando hablamos de la historia del pensamiento evolutivo, vimos que no es hasta que aparecen estos pensadores que dicen que la Tierra tiene más de 4.000, 5.000 años, que tiene billones de años, realmente es que Darwin dice, bueno, ahora todo encaja, porque el proceso, como yo entiendo que surgieron las especies, va a ser un proceso que toma mucho, mucho tiempo. Selección natural solo va a poder ocurrir sobre rasgos heredables y rasgos heredables que varían. Tiene que haber cierta variación dentro de la población para que esto se pueda dar, porque pues aquí en el caso de los caracoles, que todos son grises, si todos son iguales, nadie tiene ninguna ventaja. Tiene que haber cierta variación en características que otra vez tienen que ser heredables, porque si no caemos en el error que cayó Lamarck, que hablaba de características que desarrolla el individuo a lo largo de su vida. Eso no se puede pasar. Lo que se pasa es lo que está en los genes, lo que está en el DNA, porque eso es lo que le pasa a su papá, ¿verdad? Y su mamá a usted. Y lo último, que no piense que la evolución es simplemente para mejorar. Lo que es un rasgo favorable en un ambiente y en un tiempo determinado puede ser que con el tiempo y con el cambio del ambiente ya no sea favorable, que sea lo contrario, que sea dañino, ¿no? O perjudicial. Ahora, pues nos movemos a hablar un poquito de la evidencia que hay detrás. Si la llamamos teoría de la evolución, en la ciencia, cuando hablamos de teorías, hablamos de hipótesis que han sido probadas y probadas y probadas y que hay mucha evidencia que la sustenta. No quiere decir que todo esté escrito en piedra. Si surge nueva evidencia, evidencia que ha sido verificada, que digamos contradice parte, se modifica y ha pasado a través del tiempo con algunas teorías. Pero no quiere decir, ¿verdad? Porque el punto, si le estamos llamando teoría, es que otra vez, ha pasado por un proceso extenso y riguroso de conseguir evidencia que la soporte. ¿Ok? So, aquí vamos a hablar un poquito de alguna de esa evidencia. Parte de la evidencia viene de ese récord fósil que habíamos mencionado, ¿verdad? En la clase pasada,
Cuando empezaron a encontrar récords fósiles, no solamente huesos o señales que dejaron organismos que nunca habíamos visto, eh, también encontramos organismos parecidos a organismos que existen todavía. Y un poco a medida que fue ampliando evidencia y fósiles que íbamos encontrando, un poco podíamos armar la historia de cómo fueron cambiando, digamos, las especies a través del tiempo, ¿no? Aquí lo que les estoy mostrando es un poco la evolución o cómo fue cambiando y surgiendo nuevas especies que nos dieron a muchos de los, ¿verdad?, mamíferos marinos que tenemos hoy en día, entre ellas pues, las ballenas modernas. Ahora, usted va a ver aquí, está como planteado como tipográfica. Si ve, las ballenas modernas están más cercanas a cero, ¿no? Al tiempo actual. Y a medida que vamos bajando, estamos yendo atrás en el tiempo en una escala de millones de años, ¿ok? Y si usted ve, ¿verdad? Usted me imagino que tiene una idea de cómo son las ballenas actuales o las ballenas modernas, pero si ve, poco a poco, vemos que cuando ya llegamos hace como 45 millones de años atrás, esos antepasados de las ballenas tenían cuatro patas. Y la razón es porque las ballenas, igual que nosotros, somos mamíferos. Las ballenas son ese ejemplo o son uno de los ejemplos de mamíferos que volvieron al agua, ¿verdad? Nosotros venimos de antepasados que en algún momento estuvieron en el agua, salieron del agua y nos desarrollamos puramente terrestres, pues muchos millones de años de evolución. Pero hay algunos animales que volvieron al agua y pues sus antepasados eran cuadrúpedos, ¿verdad? Tenían cuatro patas, pero al regresar al agua, al mar, poco a poco usted ve esa transición en cómo van cambiando sus patas, ¿no? Se vuelven más aletas, se van creando la unión entre los dedos porque eso facilita el poder nadar y moverse en el agua. La forma del cuerpo incluso va cambiando, hacerse cada vez más forma de torpedito porque eso facilita pues el nadar con mayor facilidad y eventualmente pues pierden esas extremidades traseras que evidencia de que todavía, de esos antepasados, es que todavía encontramos algunos de esos huesos que eran parte del sistema de patas traseras. Y de eso vamos a hablar ya mismo. Pero básicamente hay mucha evidencia dentro del récord fósil que nos habla de cómo fueron cambiando esas poblaciones, de cómo se fue dando esa evolución para que surgieran todas estas especies que normalmente, que actualmente tenemos. Otra de la evidencia viene de estudios de anatomía comparativa, ¿verdad? Vamos a comparar extremidades o partes del cuerpo de organismos que están cercanamente relacionados. Por ejemplo, aquí tenemos, estamos comparando la extremidad anterior, en el caso de nosotros, pues los brazos, en el caso de un gato, ¿verdad? La pata anterior, en el caso de una ballena, la aleta anterior, y en el caso de un murciélago, un ala. Si ve, todos son mamíferos, organismos mamíferos. So, estamos todos relacionados cercanamente, evolutivamente. Y algo que nos ayuda a entender, ¿verdad?, esa relación es que todas esas extremidades tienen los mismos huesos. Sí, esos huesos han cambiado en forma para ajustarse un poco a la función que ejercen, pero sí están los mismos huesos eh, conectados de la misma manera, en el mismo orden. Simplemente en algunos casos se extendieron, en algunos casos se contrayeron, puede que hayan cambiado un poco de forma, pero son los mismos. Es el mismo arreglo de huesos. ¿Por qué el mismo arreglo de huesos? Porque todos compartimos un ancestro en común y eso es lo que se conoce como una homología. Son similitudes que vamos a encontrar en la anatomía de organismos que se dan porque comparten un ancestro en común. Como les dije, aquí el mismo arreglo de huesos, pero esas modificaciones que vemos de un organismo a otro
tienen que ver con la función que están ejerciendo, ¿verdad? Los murciélagos se volvieron alas para poder volar. En la ballena ya los dígitos no están por separado, están los huesos que separarían los dígitos, pero es una aleta completa. ¿Por qué no es solamente un solo hueso? Porque su antepasado tenía los dígitos separados, como nosotros. ¿Ok? Eso es lo que es una homología. Similitudes que vemos porque hay un ancestro en común que de ahí viene, de ahí surgió ese patrón. Y pues están las homologías, digamos, como las que acabamos de presentar, que se pueden ver, ¿verdad? En el adulto. Y hay otras homologías que usted solamente puede ver en el proceso de desarrollo, o homologías que solamente se ven bien temprano en el desarrollo de los organismos. Y pues en el desarrollo embrionario yo diría, casi todos los vertebrados, eh, vamos a ver que los organismos se parecen un montón. Incluso nosotros en ese estadio todavía tenemos colita, como el resto de los vertebrados. La vamos perdiendo a medida que se va desarrollando el embrión. Pero en ese punto, usted no puede diferenciar si lo que se está desarrollando va a ser un humano, va a ser un pollito, va a ser un perrito, porque se parece un montón. ¿Ok? Y es porque, pues otra vez, compartimos un ancestro en común y por eso le llamamos homología. Aquí, pues la comparación entre un lemur, un cerdito y un humano. Es muy difícil, ¿verdad? Distinguir porque se parecen demasiado, por lo menos en ese estadio. Ya poco a poco, mientras se va continuando el proceso de desarrollo, ya empiezan a tomar características más parecidas a las que tendrá el adulto. Otra evidencia que tenemos es lo que conocemos como estructuras vestigiales. Y vestigiales o vestigios son cosas que quedan, pero que ya no tienen una utilidad. Y quedaron porque las heredamos de un ancestro común. So, en ese caso podemos hablar del coxis. Ese huesito es lo único que nos queda a nosotros los humanos de la cola que tendríamos como el resto de los mamíferos. Eh, pero nosotros no tenemos cola. Lo único que queda es ese pedacito de hueso, ¿verdad? Que no tiene ninguna utilidad, excepto de que si usted se cae así sentado, le va a doler mucho. Se lo puede fracturar, le va a doler, no podemos hacer nada más que bregar con eso. Otra vez, lo tenemos porque lo heredamos de un ancestro que sí tenía cola, pero ya nosotros no la tenemos, no tiene ninguna función. Les mencioné ahorita el ejemplo de las ballenas, que en muchas de ellas usted todavía encuentra en el esqueleto, encuentra restos de la pelvis, que ya no está atada a ningún patas traseras ni nada, porque ya no tiene, pero está ahí, no tiene ninguna función, está ahí flotando más o menos, ¿verdad? Entre los músculos, etcétera. Pero no tiene ninguna función porque pues, para nosotros la pelvis es donde conectan las extremidades posteriores. Lo mismo pasa con, no se lo puse aquí, pero lo mismo pasa con la serpiente. La serpiente, sus ancestros tenían cuatro patas y fue que las fueron perdiendo. Pero en muchas serpientes usted todavía encuentra en el esqueleto el cinturón de la pelvis, aunque no tienen patas traseras. Bueno, patas traseras ni anteriores tampoco. Eh, Aquí también les puse el ejemplo de los kiwis que no usan, ¿verdad? Las extremidades anteriores para nada, no vuelan, son aves terrestres, pero si usted mira bien, todavía tiene como los huesitos de esas patitas anteriores. Algunos de los casos tienen como un pequeño flap de lo que sería o lo que hubiera sido una patita anterior, pero ya no las tiene. Ahora, hay que tener cuidado con las similitudes, porque no todas las similitudes son homologías. No todas las similitudes implican que hay un ancestro en común. Hay similitudes que son puramente porque, recuerde, selección natural. El ambiente está escogiendo lo que es más apto, lo que funciona bajo ese ambiente. Un ejemplo de esto es los sugar gliders, que son como unas ardillitas eh, que tienen como este pedazo de tela que conecta las patas
delanteras con las traseras y les permiten un poco como planear, por eso lo de sugar gliders en el viento. Eh, esas especies son nativas de Australia, mientras que en Norteamérica tenemos el ejemplo de los flying squirrels, las ardillas voladoras, que si usted las mira una al lado de otra parecerían primos, ¿no? Y usted podría asumir que esa similitud que usted encuentra entre ambas especies está dada porque tienen un ancestro en común, hasta que usted empieza a buscar y se da cuenta que aunque ambas son mamíferos algo diferentes. Las ardillas son como nosotros, mamíferos placentarios, ¿no? Que los bebés se dan dentro de una placenta. En el caso de los sugar gliders, son marsupiales, son como los canguros, que el embrión nace aún sin estar completamente desarrollado, se mete dentro del pouch, como el bolsillito que tiene en el frente, y empezamos a montar y acaba ese desarrollo dentro de ese bolsillito, ese pouch del marsupio, que es como se le conoce. En ese caso, no están tan cercanamente relacionadas y realmente estas similitudes que estamos viendo entre estas dos especies se deben a que viven, aunque una en Australia y otra en Norteamérica, viven en ambientes muy similares, donde al parecer la naturaleza está escogiendo esa forma como lo que es más apto. Y por ende es que vemos esas similitudes. Ese tipo de similitudes que es por selección natural, no por un ancestro en común, se conoce como evolución convergente. Son analogías, no son homologías. Esa es la diferencia. Ahora, hasta, hasta hace poco, relativamente, ¿no? Que empezamos a tener toda esta tecnología genética y todos estos avances para secuenciar el DNA y sí, para secuenciar el DNA de las especies y que lo podamos hacer de una manera fácil y rápida, pues hasta ahí llegaban un poco las homologías, por lo que podíamos ver durante el desarrollo, en los huesos, en los organismos adultos, pero ahora que tenemos la capacidad y la facilidad de secuenciar el genoma de las distintas especies, podemos comparar literalmente el DNA de las especies y ver cuánto se parecen. Y podemos hablar de homologías moleculares. So, ¿cuánto se parecen los DNA de las distintas especies? Y vamos a ver que hay, ¿verdad? Entre más relacionadas están las especies, pues más homologías vamos a encontrar otra vez, porque son cosas que se están heredando. Y bueno, igual, algo que es evidencia de la evolución, de que todos los organismos vivos en este planeta venimos y compartimos un ancestro en común bien, bien, bien lejano, esa primera célula, ese primer organismo vivo en este planeta, pues hay evidencia de eso. Incluso el hecho de que el material genético de todas las células del planeta es ADN, que no hay otra manera de hacer material genético en organismos vivos. Eso quiere decir que todos heredamos esa manera de escribir las instrucciones de cómo hacer un organismo vivo. Las escribimos en ADN. Lo otro es que pues, todas las células utilizan RNA, que tienen ribosomas para traducir el DNA. Todo eso son cosas que heredamos de ese primer organismo vivo. Antes de irnos, usted descubre peces que viven en una cueva sin luz natural. Los peces no tienen ojos, pero todavía ve usted que tienen cavidades oculares, ese lugar donde van los ojos. Usando un proceso de pensamiento tipo Lamarck, ¿verdad? ¿Cuál de las siguientes sería la razón de esto? Y vamos a ver las opciones. A. Los peces estaban en un ambiente oscuro y por lo tanto no necesitan ojos. Con el tiempo utilizaron su energía para otras funciones más útiles, por lo que al no usarlo, lo perdieron. Esa es la primera opción. Segunda opción, los peces nunca tuvieron ojos, pero los están desarrollando lentamente porque lo que los necesitaron algún día. Tercera opción, originalmente algunos peces en la población tenían ojos y podían ver, pero los sin ojos tenían otros sentidos más agudos, los que le permitían comer, evitar depredadores y encontrar pareja con mayor facilidad. Con el tiempo,
los que tenían ojos murieron sin poder pasar sus genes y la población cambió a no tener ojos. Esas son las tres opciones. Recuerde que le están preguntando usando el mismo proceso de pensamiento que Lamarck. Que recuerden que Lamarck lo que pensaba era que la manera en que evolucionaban las especies era que los organismos adquirían unas habilidades o adquirían unos rasgos a lo largo de su vida y esos rasgos eran los que pasaban a la próxima generación, que es muy diferente a lo que estaba explicando Darwin sobre características que le dan una ventaja al organismo, que hacen que sobreviva y que pase esas ventajas o esas características a la próxima generación, pero porque son características que se heredan, que están ahí escritas en el DNA del organismo. So, pensando como Lamarck y no como Darwin, la contestación correcta debería ser la A. Los peces estaban en un ambiente oscuro y por lo tanto no necesitaban los ojos. Con el tiempo utilizaron su energía, están usando más una cosa que otra. Dejan de usar los ojos y como no los usan, los pierden. Eso era lo que él hablaba Lamarck de uso y desuso, ¿no? Si nos hubieran preguntado, pensando como Darwin, ¿cuál sería la razón de esto? Pues sería la C, ¿verdad? Que es lo que explicaría este proceso por selección natural, ¿no? Algunos peces en la población tenían ojos y podían ver, pero los sin ojos tenían una ventaja porque estaban utilizando de manera más aguda el resto de sus sentidos. Eso le daba una ventaja consiguiendo comida, sobreviviendo. Son los que se reproducen, los que pasan ese rasgo de no tener los ojos a la próxima generación. Simplemente para que, ¿verdad? Tome en cuenta, primero, qué le están preguntando y que entienda, ¿verdad? Cuál era el pensamiento de Lamarck versus cuál era el pensamiento de Darwin y aplicado a un caso en específico, que es esto. Bueno, cualquier pregunta que les surja con este capítulo, me pueden escribir y voy a estar pendiente para contestarla. Aquí acabamos este capítulo, vaya al próximo video para que comenzara el próximo capítulo que es sobre la evolución en las poblaciones.